Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerde que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que usted pueda entender muchos de los problemas que nos afectan como sociedad. Hoy estaremos trabajando un tema bien importante y es cómo el conflicto político cambió a partir de los resultados de las elecciones regionales del 15 de octubre y qué se puede avisorar en esta situación política venezolana que es tan impredecible pero también tan combustible, producto de que está matizada, por supuesto, de una crisis económica brutal y un fenómeno y un deterioro social bastante importante de la mayoría de la población venezolana. Para tratar este tema estaremos acompañados de dos especialistas en la materia. En primer término nos acompaña Jesús Castillo, quien ya es un habitual panelista de este programa, ha participado ya en varias de nuestros programas, todos en relación con la situación política. Jesús es licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Rafael Urdaneta, es un especialista en Ciencias y Técnicas de Gobierno, egresado del IESA, es experto en Dirección y Gestión Pública Local de la Universidad Carlos III de Madrid, España, y además es aspirante a doctor en Ciencias Políticas de la Universidad del Zulia, entre otras cosas, entre otros estudios que ha realizado. También nos acompaña Braulio Arias, politólogo, egresado de la Universidad Rafael Urdaneta, con maestría en Ciencias Políticas y además es actualmente secretario general de COPEI en el Zulia. Dos personajes, uno del lado más científico, por decirlo así, estudia la opinión pública y lo que ocurre en el ámbito político, y Braulio, que es un dirigente político que está en las comunidades, que escucha a la gente y que por supuesto nos van a servir para testear cuál es la situación actual de la situación política en Venezuela. Jesús, ¿cómo cambió el conflicto político venezolano a partir de las elecciones, de los resultados, perdón, de las elecciones del 15 de octubre? Mira, el 15 de octubre marca un hito importante en la política nacional porque las expectativas de triunfo que sectores y voceros de la oposición vendieron fueron muy altas, ¿ok? Porque obviamente el único evento electoral que estaba intermedio donde participó la oposición fue el de 6 de diciembre de 2015. Un evento donde más de 2.200.000 votos nuevos para la oposición, un evento masivo de participación espontánea y que sin ninguna duda dejó claro que había un alto rechazo al gobierno. Se tenía pensado que después de todo lo que había ocurrido entre el 4 de abril y el 30 de julio, cuando se hizo la Asamblea Nacional Constituyente, era motivo suficiente para que la gente tuviese más molesta, tuviese más ganas de castigar al gobierno, pero se obvió una estrategia que era una elección por regiones y no era una elección nacional. Y por ejemplo, te pongo dos casos que conozco muy bien, que inclusive tuve la oportunidad de trabajar, que fue en el estado Miranda y el estado Falcón. Las dos estrategias utilizadas por el gobierno en esos estados fue que los problemas causados durante todos estos años por el gobierno, los únicos que podían resolver el problema era el mismo gobierno. Que los sectores opositores no tenían capacidad ni presupuestaria, ni de influencia, ni de apoyo del gobierno para poder arreglar los macro problemas. Entonces, el señor Víctor Clark, como candidato al estado Falcón, y el señor Héctor Rodríguez, los pusieron como esas dos figuras de la nueva geopolítica que quiere constituir el chavismo, de que las cosas sí se pueden hacer bien, que estas son las figuras de la nueva revolución, y son las figuras que vienen a decirle que las políticas públicas que el gobierno ejerce son activas y positivas. Tanto es así que comenzaron sus gestiones de gobierno con obras, solucionando problemas muy nostálgicos como el agua. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante los resultados, el gobierno dijo, gano espacio con un techo electoral, porque ese es el techo del gobierno, el 30%, y le gano al que tiene el 70%. ¿Qué ocurrió ese día? ¿Realmente hay un fraude del CNE? Desde mi punto de vista no hay un fraude del CNE. Lo que hubo fue simplemente un CNE incómodo y un abandono de centros de votación y testigos electorales el día de la votación confiando en un voto espontáneo que se iba a movilizar. Hoy en día el gobierno sigue teniendo un 30% de techo, ¿ok? Contra un 70% que está muy dividido, y eso se llama en politología ingeniería electoral, y eso es lo que hace que el gobierno se vea fuerte hoy, a pesar que lo sigue haciendo muy mal en el tema económico. Braulio, la Mesa de la Unidad Democrática salió muy maltrecha del resultado del 15 de octubre. Bueno, yo creo que es la consecuencia de lo que ocurrió en las protestas, ¿no? Metas muy elevadas, por supuesto no se pudieron cumplir. El 15 de octubre termina de causar un cataclismo dentro de la Mesa de la Unidad. ¿Cómo está la Mesa de la Unidad Democrática en este momento?
Bueno, primero que todo, darte las gracias por la invitación al programa y a la Universidad Rafael Belloso Chacín. Mira, la Mesa de la Unidad es un instrumento que lo venimos utilizando hace muchos años. Anteriormente le llamábamos coordinadora democrática. Y primero hay que hacer ver que ahí compartimos y hacemos vida política, diferentes pensamientos. Si uno en nuestra casa no nos podemos poner de acuerdo, el esposo, los hijos, te puedes imaginar 19 partidos, el caso del Estado Zulia, donde están partidos como Bandera Roja, Vanguardia Popular, que vienen de la extrema izquierda. Es difícil ponernos de acuerdo y bueno, eso se ha ido agudizando, esas diferencias a través del tiempo. Cuando fuimos al proceso había mucha diferencia, pero sin embargo teníamos el eslogan de la unidad, de repente no era la unidad totalmente sincera, que es lo que yo siempre he criticado, estando dentro de la mesa, pero íbamos con un objetivo, era ganar las gobernaciones. Pasaron muchos de los eventos que dice el profesor. Por ejemplo, fue verdad que la estrategia del gobierno fue en los estados Falcón, y lo conozco bien porque soy de allá. Te pongo el ejemplo de Falcón que colocó Jesús. Víctor Clas gana a pesar de que en Falcón tienen las personas más de 15 días sin agua, 20 días sin luz, y no hay ningún tipo de alimentación, como los estados fronterizos como es Zulia, que aquí por lo menos conseguimos la comida de Colombia, y en el estado Táchira. Y sin embargo, se da el fenómeno que gana el estado Falcón. ¿Pero por qué ganó? Gana la oposición en los municipios más fuertes de Falcón. Gana en Carirubana, que es la capital de Punto Fijo, y gana en Miranda, que es la capital de Coro. Pero resulta y acontece que en los municipios foráneos, lo que va hacia Valencia, la vía de Morrocoy, de esos sitios, la parte de Cumarebo, todas esas partes las perdió. Y la vía rural viniendo hacia el Zulia también la perdió, pero la vía subiendo hacia Barquisimeto, la vía de donde está Río de Miachiche, las Curimagua, etcétera, la Sierra de Coro, también se perdió. Y ahí fue donde hubo la pérdida y la derrota. ¿Quiénes llevaron a la derrota? La zona rural llevó a la derrota a la zona urbana, porque en la zona rural ellos atacaron con lo que está padeciendo ahorita la familia venezolana, lo que decía Jesús, con los CLAC. La solución de los problemas. La solución de los problemas de ellos es la más rápida. Para la zona urbana, esa no es la solución. En el monte, desde que yo tengo uso de razón, casi nunca hay luz, por el tema que es un problema desde la cuarta, vamos a decirlo así. Pero el problema más grave de ellos, tú ves personas con un grado de desnutrición horrible en esos municipios, les llevaron toda la semana el CLAC, porque mi familia vive allá en esos montes. Y resulta que acontece que las personas, ante esa situación, dieron el voto. Pero a eso se le sumó también el Plan República, un Plan República con una operación Morrocoy y el CNE, por supuesto. Era una votación anormal. Mira, los tiempos que dieron, mañana te inscribes, mañana te retiras, es decir, la locura total, una cosa que está irregular con respecto a lo que es el cronograma de los partidos políticos, ¿me entiendes? Y eso también, las inhabilitaciones que le hicieron a varios partidos, todas esas cosas contribuyeron a que mermara la votación, pero lo más grave fue que la oposición no salió a votar y tuvimos una abstención del 50 casi %. Y yo creo que es verdad lo que dice Jesús. Se perdieron casi todos los municipios legalmente, pero yo no estoy de acuerdo que por lo menos Andrés Velázquez ganó las elecciones y tiene las pruebas, la está llevando a nivel internacional. Y Oscarí ganó también Miranda. Los demás gobernadores perdieron. Henry Falcón salió declarando que perdió. Exacto, tenemos que ir a una pausa. Yo quisiera que en el próximo segmento, porque tú dijiste algo en este segmento que me llamó mucho la atención, la estrategia del gobierno, cómo cambió, cómo evolucionó, mientras la estrategia de la Mesa de la Unidad pareciera que se quedó en el 6 de diciembre del año 2015. Vamos a una primera pausa, ya regresamos. Regresamos en este espacio dedicado al día de hoy al conflicto político y cómo cambió, evolucionó a partir de las elecciones del 15 de octubre. Jesús, en el segmento anterior, tú mencionabas que el gobierno había cambiado su estrategia y mencionaste dos casos, Víctor Clara en Falcón y Héctor Rodríguez en el estado Miranda. ¿Quiere decir esto que el gobierno evolucionó en su estrategia partiendo del conocimiento que tiene, que solo tiene un 30%, mientras la Mesa de la Unidad se quedó en las elecciones del 6 de diciembre? Eso es correcto. El gobierno entiende que la capacidad de subir del 30% de aceptación popular es la única manera de hacerlo, era o trayéndose adeptos o seguidores de la oposición, cosa que no iba a ocurrir, o dividiendo la oposición. Y la oposición en el aceleramiento del tema de que la fecha, que era para el 10 de diciembre, la Asamblea Nacional Constituyente, después instalada, la pone para dijo en octubre.
muy cerca del 15 de octubre, se supo que era el 15 de octubre, y también tuvo la fortaleza del gobierno que las primarias que se ejecutaron en la oposición fueron muy conflictivas. No dejaron muchos amigos las posprimarias. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Jugó a dividir la oposición, jugó a jugar una campaña de hambre, de necesidad, y obviamente hizo un viraje a los actores políticos que estaban en los estados y puso caras más renovadoras y de mayor confianza dentro del chavismo. Agarró a Diosdado Cabello y lo sacó por todo el país y guardaron a Nicolás Maduro. Tanto lo guardaron que hasta se lo llevaron para Rusia en una gira internacional inventada, y Nicolás no apareció como figura dentro de la elección. No hizo campaña por ningún candidato. No hizo campaña por ningún candidato. Esa estrategia fue correcta, ¿ok? Entonces, el que resta voto no lo sacan, el que fortalece el partido lo sacan por todo el país, y los candidatos que llaman los conectores, que animan al elector del PSUV, lo sacaron también como candidato. Una estrategia perfecta. Y lo otro es que fueron marcando muy rápidamente al adversario. Era muy fácil para el gobierno saber cuáles eran los puntos de confrontación de los partidos políticos de la MUC en muchos estados, y jugó a eso. Y lo otro que les hizo creer que estaban ganando con mucho margen en todos los estudios de investigación que se hicieron, inclusive los que el gobierno repartió en la calle, ¿ok? No, están sobrados. Entonces, vinieron el triunfalismo, también obviamente opacó a muchos sectores opositores. Llegó el día de la elección, y el día de la elección el PSUV hizo su trabajo. 100% de testigos electorales, 100% de miembros de mesa, como dice Braulio, un CNE que cambió 24, 48 horas antes centros de votación de votos opositores, ¿ok? Pero hay un ejemplo en Venezuela que es Lady Gómez. Lady Gómez le cambiaron 24 horas antes en el Táchira centros de votación hacia la frontera. Y la capacidad de organización que tenía Lady con sus partidos aliados era de tan magnitud, sobre todo porque Lady fue uno que llaman en politología el cisne negro. No tenía posibilidad de ganar las primarias, las ganó, y la mujer se organizó de tal manera que logró vencer el CNE a pesar de sus obstáculos, y además lo logró vencer por las actas y obviamente el número de votos que obtuvo. Entonces, en eso el gobierno fue exitoso y jugó a lo que decíamos al principio, una ingeniería electoral perfecta, donde se encontró al que tenía 70% dividido, confrontado, confiado, y además había muchos de los comandos de campaña de la oposición no tenían efectivo, no lograron movilizar lo que tenían que movilizar. Todavía es fecha que muchos comandos están pagando las deudas del 15 de octubre, porque no había ni como tarjeta telefónica, no había la logística, ¿quién tenía el efectivo? Era el gobierno. Claro. ¿Okay? Entonces, de verdad que fueron muchos obstáculos que se acumularon para ese momento. Y a pesar de lo que decía la gente, voy a otra vez utilizar autocastigo, lo que dice Braulio es correcto, se desactivó. En el estado Zulia, la abstención de 2.432.000 electores que están en el padrón electoral, 1.080.000 no votaron. Bastante alto, ¿ok? Por eso que 13 municipios gana Arias Cárdenas, y Maracaibo respondió muy bien, porque obviamente el padrón electoral del municipio Mara ha crecido casi 55%, igual que en el municipio Miranda. Y eso es algo que la oposición no le ha puesto el ojo. O sea, ¿cómo han podido crecer tanto esos municipios en el padrón electoral? Porque esos son votos que le favorecen al gobierno. Entonces, esas fallas estructurales, sin ninguna duda, lograron que ese techo de 30% fuera exitoso el 15 de octubre. ¿Tú crees que es posible reagrupar, reorganizar, hacer una reingeniería en la mesa de la Unidad Democrática, Braulio? Mira, sumado a lo que dice Jesús, el deterioro de la mesa es tan grave que nosotros venimos perdiendo la confianza en el pueblo desde el año pasado, cuando nosotros teníamos que enfilarlo, y yo lo dije en la mesa, aquí en el Zulia, en lo que era las gobernaciones. Nosotros nos enfilamos en un referendo revocatorio en la idea de acabar con el, como dicen, la cuestión se mata por la cabeza, la culebra, ¿no? Y nos dedicamos a ir a las presidenciales en un referendo revocatorio donde el CNE hizo que perdiéramos prácticamente la confianza en el pueblo, porque nosotros estábamos dentro de los tiempos y bueno, no se pudieron dar porque no había plata, y vimos que después al mes hicieron un llamado a elecciones inmediatamente cuando Maduro dijo, vamos a hacer elecciones en la Asamblea, y salieron a hacer las elecciones. Entonces nosotros desde ahí ya empezamos a fallar, porque nosotros debimos, y Capriles en esto también tuvo parte, Capriles y todos los, no vamos a hablar de nombres, sino de todos los que están arriba a nivel nacional, porque lo que pasa también es que la política, y tengo que decirlo muy responsablemente a través de este medio, la política se ha centralizado, y los partidos a nivel de las regiones prácticamente recibimos las órdenes que nos dan del nivel nacional, y eso no puede ser, porque cada región tiene su
sus especificaciones. En el caso de Lady, la muchacha ganó con todo lo que dijo Jesús. ¿Y tú crees que a esa muchacha le iban a decir que no se fuera a juramentar después de todo el esfuerzo que hizo esa muchacha? Así Henry Ramos Ayú, AD, internacionalmente, le dijeran que no se juramentara, ella tenía que juramentarse. ¿Por qué? Porque, tú sabes, casi dejó la vida esa muchacha y ganó las primarias. ¿Tú crees que Juan Pablo Guanipa debió juramentarse? Totalmente. COPEI, en las primeras reuniones que hicimos, se lo dijimos, y en la mayoría de grupos políticos dijeron que no. Luego el domingo, y lo digo público, porque eso fue público, nos reunimos en un hotel de la región. Juan Pablo dijo que hizo un estudio donde el 80% de los zulianos le había dicho que sí, que se tenía que juramentar. Consultó a los partidos que estábamos ahí, nosotros mantuvimos nuestra posición y los demás se sumaron a esa posición, y al otro día vemos como el gobernador electo, porque fue el gobernador electo y que luchamos para que fuera gobernador, decidió no juramentarse. Bueno, nosotros lo respaldamos, lo acompañamos, lo ayudamos y lo llevamos hasta ser gobernador electo, y bueno, tuvo su decisión, ya es una cosa personal. Pero ¿qué te quiero decir? Que la mesa viene con un deterioro enorme de cuando primero nos fijamos las posiciones, que era lo primero es lo primero, y lo primero eran las gobernaciones, y nos fuimos a un referendo revocatorio. El CNE juega y nos quita el referendo revocatorio, la gente agarra la desconfianza. Y bueno, mira, venimos a hacer el proceso de gobernadores un año después, y resulta que vienen unas primarias que nos terminan de acabar internamente en el sentido de la unidad. Y la gente ve la desunión que hay y la gente come de eso. Si la gente dice, cónchale, no cumplieron con el referendo, ahora hay primarias, salieron peleados, se dice uno con el otro, entonces la gente ve eso y dice, bueno, aquí no hay responsabilidad, y la gente se desmotivó. ¿Cuál es el juego de hoy en día? Primero que todo, crear confianza en el electorado. Nosotros tenemos ahorita ya 35 días para crear confianza en un electorado para poder ganar, y estoy convencido que vamos a ganar las municipales. ¿Qué es lo más cercano a lo que llama el gobierno, el poder comunal, lo que llaman ellos ahora la Asamblea Nacional Constituyente, fraudulenta desde mi punto de vista? Es el poder comunal. Nosotros le vamos a ganar el poder más cercano al pueblo. ¿Cuál es? El poder municipal con su concejal y sus alcaldes. Y vamos a estar en un equilibrio, y si quieren las elecciones en abril o las quieren hacer en febrero, el 4 de febrero, cuando quieran hacerlas, se las podemos ganar. Pero la idea es que ahorita nosotros motivemos al electorado en estos 35 días que quedan. En el próximo segmento yo quiero que trabajemos el tema, ¿cuál es el papel que ha jugado la Asamblea Nacional Constituyente? Porque ha jugado un papel político y ha dejado de atender otras de las ofertas que les permitió concretar la elección del 30 de julio. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. La Asamblea Nacional Constituyente se convirtió en la gran jugada del gobierno para este año. Una jugada encabezada por el presidente, y yo creo que la primera combatiente, Cilia Flores. Lograron imponer la constituyente. En la campaña prometieron de todo, resolver todos los problemas del país, que fundamentalmente son económicos, pero no han resuelto ninguno. ¿Tú crees que la Asamblea Nacional Constituyente hasta ahora se ha convertido en un fracaso, Braulio? Mira, la promesa electoral del PSV fue, primero, que esa Asamblea Nacional iba a devolver la estabilidad económica al país, iba a crear confianza en la inversión. Lo que menos ha hecho es eso, porque hoy vemos que el país está convertido en una economía de puerto. Si hasta hace 6 meses la economía era de puerto en un 75%, hoy casi estoy convencido de que prácticamente entre un 12 y un 15% es lo que se produce en el país, por no decir menos. ¿Qué ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente? Se ha convertido en el instrumento para aterrorizar, acabar con la oposición. Ha sido un instrumento político, y por ahí han creado unas leyes, que la ley contra el odio. ¿Quiénes implementaron el odio en el país? Claro. Vamos a ir hacia atrás. Los venezolanos no somos tontos. Mira, quienes crearon el odio en el país fue el gobierno de turno, desde cuando estaba vivo el presidente Chávez. Entonces vienen ahora con un drama de que la ley contra el odio. En eso pierden el tiempo, porque es que Asamblea Nacional Constituyente de 545 constituyentistas, ¿tú has visto el panel cuando le ponen la cámara abierta que estén los 545? Nunca. Tú ves en ese panel cuando mucho habrán 80 personas, porque es una Asamblea Nacional Constituyente donde hay 4 personas que leen un parli o un texto, que eso ya viene construido. Ahí las personas que van, lo que van a ganarse los cobritos que le están pagando. Discusión. Ahí no hay discusión. A levantar la mano los poquitos que van, sale la Rodríguez o la de señora Delcy Rodríguez con 4 personas atrás. Que tú ves que son siempre los mismos personajes, que no dicen nada. Ahí no hay discusión de nada. Ahí el presidente da una línea, hacen que la den, la votan y cobran su sueldito. ¿Y qué ha dado de beneficios al pueblo venezolano? Ha mejorado la situación económica del país. Hay más alimentos en el país. Mira, los clases están ahorita peores. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional se ha dedicado a trancarle el juego a la oposición, a crear leyes ficticias, a perseguir a Luis Ortega Díaz, que viene de ellos,
a perseguir a todo el mundo, al que no piensa igual, de ellos, de nosotros, lo que hacen es perseguirlo. Es decir, es el organismo ahorita ejecutor que le da órdenes al TCJ, que le da orden al defensor o al cuidador del pueblo, un señor que no tiene moral para estar en ese cargo, y ¿qué han hecho? Crear una ley de la paz y una ley del odio. Y con eso comen los venezolanos. Mira, los venezolanos el odio que tienen es producto de la inseguridad que hay ahorita y de la tragedia alimentaria. Es decir, el odio lo crearon ellos. Entonces yo creo que el papel para que se hizo la Asamblea Nacional Constituyente no se ha dado en ninguno de los aspectos. Creo que más bien que es un instrumento que creó el presidente para terminar de acabar en una forma legal y que legalmente y constitucional, porque todos sabemos que la Asamblea Nacional Constituyente fue electa prácticamente fuera de lo que es el criterio de la oposición, fuera de la participación de la oposición y colocada prácticamente a dedo, porque yo no denigro de las personas que pueden estar ahí, porque yo estoy de acuerdo que los minusválidos, los comerciantes, todos tengan participación. Mira, pero yo me he montado en el aeropuerto con personas mira, en estos días había un caso en el aeropuerto, chicos, lo voy a exponer aquí, un señor con silla de ruedas que no se podía montar en el avión, hizo un escándalo, dijo que él era el diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, formó un lío, salieron los tipos que le iba a poner preso al de la línea, es decir, una grosería, ¿vale? Es decir, ¿cómo te vas a aprovechar de porque tú eres diputado de la Asamblea Nacional y te vas a hacer un escándalo? Entonces, una Asamblea Nacional Constituyente es para elaborar un instrumento tan importante como es el instrumento legal que nos va a regir a todos los venezolanos. Entonces, tiene que haber un mínimo de capacidad intelectual, no de actitudes físico-motoras, sino de intelectualidad para poder elaborar. Entonces ahí entró todo el mundo. ¿Y quién elabora? Si ¿están haciendo algo con respecto a eso? ¿Qué está haciendo esa asamblea? No está haciendo nada. Lo que ha creado es un obstáculo internacional para que los aliados de Venezuela puedan ingresar a través del canal que tanto hemos pedido de medicamentos, del canal de la salud, para la necesidad que tiene el pueblo venezolano de alimentos y medicina. Es decir, que esa Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta lo que ha hecho es trancar el juego internacional y que nosotros cada día tengamos menos acceso a los bienes y servicios que nos puedan brindar los amigos de otros países. Jesús, ¿cuál es tu evaluación hasta ahora de la Asamblea Nacional Constituyente? Con una crisis política que se enfrentó el 4 de abril, una vez que se iniciaron las protestas en Venezuela, después de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, las declaraciones de la exfiscal Luis Ortega, emprende un proceso de conflicto en Venezuela. Nicolás Maduro, el 1 de mayo, cambió 4 problemas por 1. Le dijo a la oposición, me voy a la Asamblea Nacional Constituyente. Desde ese día, desde el 1 de mayo que anunció, obviamente fue una estrategia política. No para solucionar, ¿una nueva huida hacia adelante? Sí, señor. No era para solucionar ninguna política pública. Era para mantener estabilidad en poder con poco apoyo popular. Lo logra, ¿ok? Porque llega a la expectativa que la oposición ha dicho que no se iba a ejecutar, la ejecutan y una vez que se instala, ha empezado a resolver los problemas políticos que tiene el gobierno para tener más gobernabilidad. Hoy en día, a pesar que la Asamblea Nacional Constituyente no ha resuelto ningún problema de la calidad de vida venezolano, pero ha resuelto muchos problemas del fortalecimiento político del presidente. Hoy el presidente es mucho más fuerte, tiene mayores gobernadores, tiene una estructura de gabinete muy grande, el 80% de los constituyentistas son del madurismo y obviamente ha venido creciendo inclusive en la fuerza militar. De 16.000 militares que estaban en la vida activa de Venezuela pasaron a 19.200. El 4 de febrero él dijo que los militares se iban a la vida civil y ahora es más militares en el poder y eso sin ninguna duda lo consolida mucho más con la alianza de los militares. Con la Asamblea Nacional Constituyente logra tener una operadora política de excelencia que es Daisy Rodríguez, ahora Jorge Rodríguez lo tiene también como operador político, Héctor Rodríguez como gobernador y sin ninguna duda los Rodríguez han hecho pero eso le puede generar algún costo al gobierno, el fracaso de la constituyente en aquellos temas claves para la gente, la situación económica. Mira, yo creo que ya la gente está tan ocupada en ver cómo sobrevive que no tiene capacidad de exigir al gobierno nada. El gobierno, te lo digo con toda responsabilidad, en este momento en el país tiene la capacidad de hacer lo que quiera, lo que le dé la gana, el día que le dé la gana y con quien le dé la gana. No hay ninguna capacidad resolutiva, ni de respuesta, ni de choque de los sectores opositores del país. La oposición se dividió de tal manera que hizo fuerte al pequeño. Hoy el gobierno se comporta como la gran mayoría y quien es la gran mayoría se comporta como la gran minoría. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno políticamente avanzó. Este gobierno es una estructura de poder, no es una estructura de ejercicio de políticas públicas. Y en eso sin duda el gobierno ha avanzado, a pesar de que la oposición avanzó internacionalmente y tiene un cerco por la Comunidad Europea, con el gobierno de Estados Unidos y con la sociedad internacional. Sin embargo, China y Rusia siguen estando ahí, ¿ok? Y puede ser que el gobierno
ahorita le subió los precios de petróleo, pero no tienes mayor producción. Eso quiere decir que por más precio que te paguen, si no tienes mayor producción, no te van a tener más ingresos. Pero hay un conflicto en Corea del Norte, otro Trump quiere con el conflicto. La geopolítica internacional, a pesar de que hay un bloqueo, pareciera que ese bloqueo no ha sido tan efectivo para minimizar al gobierno. El gobierno utilizó el bloqueo para decir a su pueblo, gracias al bloqueo estimulado por la oposición, tú tienes menos comida. Hay más inflación y tengo más descontrol de la economía. Es impresionante cómo el gobierno ha sido exitoso en la estrategia política para mantenerse en el poder y la oposición ha sido fracasada para sacarlo. Y sin ninguna duda, hoy la Asamblea Nacional Constituyente es el apéndice político del gobierno, a pesar que hemos visto cómo Isa Rodríguez se puso bravo, hemos visto como algunos, pero es que se ponen bravos. Dicen, pero como la dirección es de arriba, el gobierno es efectivo en esto. Estás conmigo, chévere, y si no estás conmigo, te vas. Y hemos visto como la Asamblea Nacional Constituyente liquidó a la fiscal inmediatamente, que ahora está en una gira internacional, pero es historia ya internamente. Puso al señor Tarex ahora como el gran fiscal que está sancionando, que está acusando, que está buscando. Y lo otro, que la geopolítica interna, entonces, resumo, políticamente ha sido exitosa. No para lo que prometió, pero sí políticamente ha sido exitosa la Semana. Yo quiero que en el próximo segmento trabajemos si la posibilidad de que se adelanten las elecciones presidenciales que deberían estar previstas para diciembre del año próximo. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. Sí, me dijeron que... Las elecciones presidenciales. Mucho se ha hablado, se ha pronosticado que después, dependiendo de los resultados de las elecciones municipales, el gobierno podría tomar la decisión de adelantar. Hay fecha, lo conversábamos fuera de cámara. Una fecha perfecta es el 4 de febrero. Y otra fecha perfecta es la que tú me diste, el 11 de abril. El problema es que está muy lejos y la crisis les puede perturbar el escenario de aquí a allá. ¿Tú crees que el gobierno se va a atrever a adelantar las presidenciales, Jesús? Hoy están decididos a hacerlo. Solo están esperando el 10 de diciembre. Gracias al llamado abstencionismo de PJ y BP, ¿ok? Y Acción Democrática. Y Acción Democrática, pero Acción Democrática no ha sido muy activo. O sea, participó y no participó, o sea, dijo, no participo, pero no está diciendo no vayan a votar. Pero PJ y BP sí están diciendo que no vayan a votar. Por cierto, esa curva puede cambiar, porque si los que se inscribieron salen bien, obviamente nace una nueva oposición de la oposición en Venezuela. Entonces, si el gobierno por lo menos gana 280 alcaldías que tiene posibilidades de ganarla en el país. ¿Y tú crees que la oposición puede ganar 55 alcaldías? Hoy en día sí, porque ¿qué está ocurriendo? Que ya la gente está sintiendo que es un hecho que haya elecciones, ¿no sé? Y en el caso del Zulia es un hecho que haya elecciones regionales, ¿ok? Las municipales siempre han sido más extensionistas que cualquier otra elección en el país, pero en el caso del Zulia, la elección de gobernador apalanca un poco más las municipales. Entonces, en el caso de Venezuela, se inscribieron los candidatos y hay una inmigración de dirigencia de BP y Primero Justicia AD a los que se inscribieron. Correcto. Y sin ninguna duda, eso puede terminar motivando este voto y puede dar por lo menos el margen entre 55 y 70 alcaldías podrían tener la oposición. Pero si logran sacar eso es un triunfo para la oposición. Para las la que se inscribió. condiciones en las cuales están. Para la que se inscribió. Claro. Y dos personajes de la oposición, como Henry Falcón y Rosales, podrían inclusive cobrar ese capital. Y le van a pasar factura a Julio Borges y a Enrique Sin Capriles. sin ninguna duda le van a pasar. Entonces, el gobierno termina haciendo dos cosas interesantes. Uno, hizo elección en el cronograma de una de las peticiones de protesta, que era elecciones. La hizo las de gobernadores y te hizo una fecha con 2 días de retraso, porque a los alcaldes se le vence el 8 de diciembre. Las hizo el 10. Está en el margen. Está en el margen, correctamente. Te gana con poco apoyo popular otra vez por las divisiones de la oposición. Eso obtiene un 2017 triunfal políticamente, fracasó económicamente y aprovecha ese triunfo político para hacer rápidamente elecciones presidenciales. Va a encontrar una posición dividida, sin candidato, sin fuerza, sin recursos y débil para poder ir a una estructura presidencial. Es el mejor momento para que el gobierno, un 4 de febrero, una fecha emblemática, haga elecciones. O un 11 de abril. O un 11 de abril. Pero sin ninguna duda el gobierno tiene todo cuadrado. Y cuidado si no es el 17 de diciembre que anuncia un programa electoral y pone a la gente en diciembre a inscribir candidatos, postulaciones,
porque el gobierno juega así. Y continuamos el festín electoral. Eso es correcto. Braulio, ¿tú crees que el gobierno va a atreverse a adelantar las elecciones presidenciales? Mira, el gobierno de Nicolás Maduro, en todas sus cadenas que hace, en ningún momento, hace unos meses atrás, hablaba de las elecciones que no fuesen en diciembre del 2018. Luego de este triunfo que tienen en las elecciones del 15 de octubre, empiezan a reformar o a reestructurar su cronograma electoral. Y ellos van jugando a que en el mes de diciembre, el 10 de diciembre, ellos ganen. Piensan o creen que van a ganar la mayoría de las alcaldías. Si es así, ellos van a darle el continuismo al triunfalismo. Claro. Y le van a dar corrido. No sé si la fecha del 4, de esas fechas locas que ellos inventan, que le conmemoran y hacen días de júbilo. Para ellos son históricas. Son históricas, bueno. Eso el futuro dirá si son históricas o no. Pero si siguen que yo creo que no va a ser así, deberían estar llamando a elecciones para darle el continuismo al triunfalismo. Pero desde nuestra óptica, desde COPEI, que decidió participar a nivel nacional, nosotros, y voy a tocar un poco el tema del partido, porque nosotros prácticamente, para que los que nos están viendo a través del canal, estamos excluidos de la mesa de la unidad. Nosotros participamos en la mesa, debido al problema que teníamos de judicialización del partido, nosotros participamos en la mesa más con voz, pero no con voto. Y nosotros en las elecciones pasadas a la Asamblea Nacional, las pasadas, los partidos que estaban en esa mesa, y tengo que hablar responsablemente, ADEC, Primera Justicia y Voluntad Popular, se arrogaron los 27 diputados que le tocaban a COPEI. COPEI no tiene diputados en la Asamblea Nacional. COPEI no es culpable de esta situación que existe, porque si tú te pones a ver los que están discutiendo en la Asamblea Nacional, ahí no hay ningún copeyano. Es decir, las ideas, las propuestas, las llamadas a la calle, todas las cosas que han pasado, no me estoy excluyendo. Nosotros somos parte de esa oposición y la hemos asumido, y en el caso de Zulia, la hemos asumido con una vocería. Pero nosotros no estamos en el voto que decidía las cosas. Ahora bien, Braulio, pero yo creo que una elección presidencial, una convocatoria, agarra en su peor momento a la oposición venezolana. No la llamemos mesa de la unidad, no sabemos si mañana va a cambiar de nombre, pero a la oposición venezolana, ¿quién? Dime un nombre de la oposición venezolana que puede ser candidato presidencial. Mira, hay nombres todavía que no están inhabilitados, porque el problema está de que los líderes nacionales están prácticamente todos inhabilitados, pero sí hay nombres inclusive hasta de empresarios que están apareciendo en la palestra pública. Pero, ¿qué va a pasar? El tema de las municipales va a dar para dónde va a ir la balanza. Primero, si vamos a una elección inmediatamente, y quiénes van a ser los verdaderos líderes, porque los líderes tienen que tener la base, y la base te la dan las municipales. Yo creo, en el caso de las elecciones municipales, que la oposición, si no gana una mayoría, va a estar muy cercano o mejorar el estatus que tiene hoy de alcaldía. En el caso de nosotros de COPEI, nosotros inscribimos 335 candidatos en todos los municipios. Y en municipios fuertes como COPEI, en el estado Falcón, en Táchira, aquí mismo en el Zulia, en la costa oriental del lago, inscribimos candidatos, y nosotros creemos que COPEI ahorita se va a recuperar a nivel nacional. Nosotros estamos jugando a ganar por lo menos el 20% de las 335 alcaldías, que viene siendo un promedio de como 70 alcaldías. Dios quiera lo podamos lograr. Dependiendo la cantidad de grupos políticos que agarren la mayoría, de ahí saldría la opción. Porque si tú te pones a analizar ahorita, ¿quién es la ABD? Acción Democrática, tiene 4 gobernaciones. Debería enfilarse apuntalar para Henry Ramos Ayú. ¿El pueblo lo va a querer así? Hay que preguntarle al pueblo. Yo creo que la metodología tiene que ser una consulta nacional. Y si ahorita el Partido Social Cristiano COPEI asume unas 70 alcaldías en Venezuela, o el Partido Nuevo Tiempo que está participando, o el MAS, o Avanzada Progresista, Henry Falcón aparece en las encuestas, y asume Henry Falcón una gran cantidad de alcaldías, se pueden presentar unos nuevos escenarios con unos nuevos liderazgos. Por lo menos yo te tengo que decir responsablemente que el doctor Eduardo Fernández, que no está ahorita en el partido, pero que es un social cristiano formado, se formó para ser presidente de la República. Y yo creo que en la situación que vive el país hoy en día es uno de los hombres mayor preparados para una transitoriedad en un país que necesita no solamente presidente, necesita, ¿cómo te digo?, estadistas, catedráticos, gente que se formó en la política, pero que también es un profesor universitario calificado, que ha viajado por todo el mundo, que conoce la que es la economía internacional y que tiene el aval de los países europeos, los países de América Latina, para decirle a Venezuela y crear una confianza en el país. Entonces yo creo que el doctor Eduardo Fernández, que ahorita no aparece en los números, o aparece muy mínimamente, pudiera tener una opción si COPEI logra por lo menos posesionarse por lo menos de 50 alcaldías en Venezuela. A favor tuyo, camina, que no solamente la oposición tiene problemas para elegir su candidato, el gobierno, el oficialismo, a pesar de estar en una etapa de victorias electorales,
tampoco tiene claro el tema. Yo quiero que en el próximo segmento, que es el último, analicemos quiénes pueden ser los candidatos presidenciales, tanto del gobierno como de la oposición. Ya regresamos. Vamos a colocarnos en el escenario. Adelantan las elecciones presidenciales. El gran problema es quiénes son los candidatos. Porque si no está claro el tema en la oposición, yo tampoco lo veo claro en el gobierno, porque Maduro es señalado, y que lo diga el encuestador, si estoy equivocado o no, como el gran responsable de la crisis nacional. Y Maduro pudiera ser, para mí, desde mi punto de vista, yo no soy experto como Jesús, el revulsivo que vuelva a unir a la oposición en torno a una posibilidad de triunfo. ¿Quién puede ser el candidato de ambos bandos? Eso usted diga la lista de los del PSUV y yo te digo la de la oposición. Si la estrategia del gobierno le sale bien el 10 de diciembre, no tengo duda que va a agarrar a la oposición desnuda. Y le va a pasar lo mismo que en el 2006, que no había quien poner tan rápidamente. Correcto. Como pasó con Rosales, que asumió en ese momento la candidatura, tuvo sus objetivos en aquel momento, pero el gobierno va a resolver rápido. El gobierno resuelve de esta manera: señor Nicolás Maduro, usted no puede ser por esto, pero Maduro va a poner candidato. Y puede ser desde una figura como Héctor Rodríguez, como Delcy, la misma Cilia, o un outsider que esté... Pero tú no ves que sea Maduro el candidato. Hoy Maduro tiene la primera opción, sin ninguna duda. No hay nadie del chavismo que esté mejor posicionado que Maduro hoy para la presidencial, porque es el presidente en ejercicio y viene acumulando triunfos que, aunque no sean de él directamente, se los achacan a él, ¿ok? Eso es bueno porque él cobra, ¿ok? Hay más estabilidad dentro de lo que ¿Y su rechazo y el rechazo hacia él? El rechazo sigue porque la gente lo responsabiliza a él como el causante de la crisis. Correcto. Pero si ellos encuentran a una oposición sin candidato, dividida, confrontada, sin fuerza, además otros llamando que sí vayan a votar, entonces otros dijeron que el CNE te roba los votos, pero no te va a robar los votos para las presidenciales. El tema de la Asamblea Nacional Constituyente, si nos encuentran en ese rollo, Maduro es el mejor candidato. Maduro sigue siendo el mejor candidato. Si ahorran ellos el rollo interno, lo hacen rápido, ya tienen el candidato y ganan, sin ninguna duda. No es porque tengan los votos, sino porque el que tiene el 70% está muy dividido. La oposición, ¿quién pudiera ser candidato? ¿Cuál sería el método ideal para seleccionar ese candidato? Mira, para cerrar en la parte de lo que es el oficialismo, yo creo que ganen o pierdan, el trabajo para la presidencial va a estar entre Maduro y Diosdado Cabello. De ahí no va a salir. Eso de Héctor Rodríguez, ellos no van a dejar esos cargos. Independientemente como estén en las encuestas, eso va a ser o Maduro, y si se le puede colar, Diosdado Cabello, que está muy mal dentro de las bases del PSUV, el rechazo. Pero bueno, eso es un problema de ellos. Yo creo que eso va a depender también de los resultados, como dice Jesús, del 10 de diciembre. En el caso de la oposición, yo creo que la oposición va a salir muy bien en las elecciones del 10 de diciembre. Yo creo que el candidato que va a agarrar fuerza, porque es que lo vamos a realizar a través de un proceso de primaria, eso estoy convencido. Aquí no va a haber consenso para las presidenciales. Van a salir muchos candidatos, e inclusive candidatos que están fuera de la mesa. ¿No habrá primaria? Va a haber primaria, okay. Va a haber primaria y van a ser medidos los que están dentro de la MUC, de los partidos que hacen vida, como los que están fuera. Por lo menos María Corina, lo más probable es que salga con el proyecto de Somos Venezuela o el partido de ella. Soy Venezuela. 20, soy Venezuela, 20. Pero ella va a ser una candidata que va a salir ahí. En el caso de qué va a depender quiénes serán los mejores o los más idóneos candidatos, los que más acumulen cantidad de alcaldías. En el caso, vuelvo y te repito, si los socialcristianos, ahorita en la poca participación o la no participación de Primero Justicia y de Voluntad Popular, llegasen a tener una buena representación de alcaldía, nosotros pudiéramos tener un candidato, por supuesto, que participe en el hecho de primaria. Pero también a esa primaria no solamente se le van a sumar los que están fuera de la MUC, sino también se le pueden sumar de repente personas como Lorenzo Mendoza, que aparecen en las encuestas muy bien. Ahora, ¿va Lorenzo Mendoza a ponerle la cabeza para que se la huele el gobierno y les expropie y le haga todo el desastre que quiere hacerle, que lo están chuchando a ver si le quitan las cosas? Hay que ver eso, porque él también es una persona, un empresario. Pero Lorenzo sería un outsider. ¿Un outsider es la opción? Un outsider es la opción. Yo creo lo mismo. Es un outsider es la opción porque los estudios cualitativos y cuantitativos dicen algo mortal para los líderes políticos de hoy. La gente está cansada, hastiada, obstinada de esta clase política, que resuelven sus problemas políticos, pero no los problemas de la gente. El discurso de los políticos hoy está desconectado de los problemas esenciales de la gente: comida, abastecimiento, transporte. ¿Y Lorenzo Mendoza pudiera ser la figura? Yo, para ser honesto, no. Yo no veo a Lorenzo Mendoza como un candidato presidencial.
Yo veo a Lorenzo Mendoza más bien que está más cerca del gobierno hoy. Lo veo más bien más tranquilo con sus empresas, veo que le han Pero Diosdado lo golpeó duro hace pocos días, bueno, cuando lo llamó el rey del bachaqueo. Sí, pero ese es el contrapeso. Pero le dice rey de bachaquero, pero está produciendo. Le liberaron los precios. Los productos Polar ya tienen precio prácticamente ajustado a su producción. Tiene divisa, está más tranquilo, ya no le visitan las empresas como antes. Ese es el juego. Y Lorenzo Mendoza yo creo que sigue siendo más empresario que político. La rectora García Orocha puede ser también Cecilia una García Orocha, la rectora de la Universidad Central de Venezuela. Hay un tema que no quería dejar de... ¿Qué papel va a jugar la crisis económica? La crisis se está acelerando. Ya estamos en hiperinflación, los precios son impagables para la mayoría de la población y de aquí a cuando se hagan las elecciones presidenciales, sea en el 4 de febrero, el 11 de abril, la crisis va a seguir arreciando. De hecho, yo creo que esa es una de las razones por las cuales el gobierno acelera la elección presidencial, porque de aquí a diciembre pueden pasar muchas cosas en materia económica y social. El elector que se está quedando en Venezuela es del chavismo. El elector opositor es el que se está yendo. Sin ninguna duda, el gobierno ya supo administrar con crisis la Gran Caracas. Abastece Caracas, abastece los cerros de Caracas, abastece la población popular de Caracas. Mientras Caracas no se le alce, el resto del país quedó demostrado entre abril y julio que no va a pasar nada, y los electores opositores cada día se están desactivando más del voto, se decepcionan más del sistema electoral, confían menos en sus líderes y otros se están yendo del país. Así que sin ninguna duda, la crisis va a estar presente, pero la crisis para la oposición va a ser mortal porque lo que va a desactivar más el voto, a pesar que lo puede activar. Pero es que no hay nadie, hasta ahorita que estamos hablando, de la oposición que active ese voto de crisis. Y los que están con el gobierno entienden que hay crisis, pero no hay nadie más que les dé. Así que se mantienen aguantando el golpe hasta donde llegue. Nos queda un minuto del programa. ¿Tú crees que la crisis tendrá o no tendrá una incidencia importante en la elección presidencial? Totalmente. Y el rol que va a jugar la parte internacional es fundamental. El cierre económico que tiene el gobierno va a depender del tema internacional. Pero hay una cosa muy importante. La motivación que se le dé ahorita al electorado, yo estoy de acuerdo con Jesús, el éxodo que ha habido durante este año ha dañado a la oposición. Sí, quien está pagando esos platos rotos es la oposición, porque el chavismo tiene sus votos duros, pero la oposición todavía sigue siendo mayoría en el país. De la motivación que nosotros le demos ahorita al electorado va a depender el triunfo de cuando decidan ellos hacer las elecciones. Por supuesto, si nosotros tenemos un triunfo, eso es mentira que ellos van a hacer las elecciones empezando el año. Las harán para lo último y yo creo que el pueblo no aguanta hasta lo último. Yo creo que el ahogo que hay alimentario en el país y de medicina no aguanta. Este país, ya este pueblo está bravo, vamos a decirlo así, por no decir otra expresión. Si ahorita el gobierno no logra subsanar el foco que nada más tiene de los rusos y de los chinos, que ya prácticamente está agotado, el gobierno va a colapsar. Y por eso la inmediatez. Pero un gobierno ahorita que nosotros lo derrotemos el 10 de diciembre, yo creo que va, sin duda alguna, quien sea el candidato de la oposición, va a derrotar a Maduro. No tengo dudas de eso. Lo único que, ¿cuál es el mensaje? Motivar al electorado y hay que participar. ¿Y cuál es el sistema de instrumentos que tenemos nosotros para participar? El voto. Yo soy de las personas que hay que votar hasta que logremos los cambios que Venezuela necesita. Bueno, yo les quiero dar las gracias a ustedes por haber estado en este programa. Yo creo que fue un programa bien interesante. La situación política venezolana es muy explosiva. La crisis económica, a mi criterio, sí va a tener una incidencia interesante y grave en la crisis política porque, coincido contigo en algo, no hay un liderazgo político que canalice el malestar de la gente. Y cuando no existe un liderazgo político que canalice el malestar de la gente, se puede desbocar el pueblo, entramos en una etapa de anarquía y en esa etapa de anarquía no gana nadie. Esperemos que las cosas en Venezuela transcurran con la mayor normalidad posible, esperemos a ver cuáles son los resultados de las elecciones del 10 de diciembre y a partir de ahí hay que saber leer muy bien cuáles son los pasos que va a tomar el gobierno. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes muchas gracias por la sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad.